A partir de 2023 comenzó el programa Inspector Ciudadano para buscar que la misma ciudadanía denuncie cualquier irregularidad relacionada con los centros de desarrollo infantil en el estado. Para hablar de este tema, saludo a Patricia Duarte Franco, es integrante de este Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de junio. Cecilia, muy buenos días. Perdón, Patricia, muy buenos días. Hola, Karina. Hola, Pati, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Gracias, qué bueno. Nos han hecho el llamado, Pati, de que seamos nosotros mismos los que reportemos, los que observemos, pero resulta que yo creo que es indispensable la capacitación también para saber qué pone en riesgo realmente la vida de niños, niñas, infantes. Se han suspendido ya, clausurado algunas estancias infantiles en lo que va este año, 5, por lo menos, de las que sabemos. Sí, así es, Karina. Mira, para poner en contexto a las personas que nos escuchan, pues informarnos que lo que es el Movimiento 5 de junio, quienes fuimos los impulsores y creadores de esta ley, somos parte del consejo de dicha ley, con voz y voto, y hemos estado trabajando, bueno, con los gobiernos que lo han permitido, porque no todos tienen la apertura que hasta este momento se ha tenido. Sí, entonces decirles que somos parte de este consejo y siempre hemos estado muy pendientes de todo ello. Con respecto al inspector ciudadano, es una estrategia sí, que se propuso en una de las reuniones del consejo, lo cual a mí se me hace positivo. Sin embargo, no deben de las instancias correspondientes, en este caso la Coordinación Estatal de Protección Civil, dejarle toda la ciudadanía. Así es, coincido con usted. Porque la ciudadanía no está capacitada o no todos tenemos conocimiento de lo que es protección civil, ¿sí? Y por lo tanto no van a denunciar, o por diferentes motivos no denunciarían alguna instancia que no cumpla con las normas, la actividad. Entonces, obviamente es una herramienta que les puede ayudar al gobierno a tener, o sea, evidencia de estancias que no estén cumpliendo, pero sin embargo es importante que la Coordinación Estatal de Protección Civil, presidida por el licenciado Juan González, tenga mayor personal, inspectores preparados y con el perfil para esto, Karina. Es lo que siempre hemos dicho. Cuando nosotros hemos estado en estas reuniones y hemos pedido cuentas de cuántos inspectores hay, son bien poquitos. Pues nada más te van a ir para atrás, ¿no? O sea, teníamos 4 inspectores para todo el estado. Sí, sé, ya nos ha aceptado el coordinador. 4 inspectores para todo el estado. Y pues no nomás se dedican a estar verificando estancias infantiles, están los otros niveles de comercios educativas, están otras instituciones públicas, de la iniciativa privada, centros de trabajo, tanto particulares como públicos, bares, como bien lo mencionaba Paquita. Entonces no se dan abasto, pues y es más que evidente el por qué la deficiencia en protección civil. Esto sin dejar a un lado que cuando ocurre una emergencia tienen que dejar de hacer las inspecciones para ir a esta emergencia, ya sea un desastre natural o fortuito, ¿no? Provocado o lo que sea, ¿no? Entonces sí es muy necesario que lleguen más inspectores de protección civil, pero con perfil y muy bien capacitados para esta función. Sí, hemos platicado con los titulares, de hecho el Día de Protección Civil, cuando se hacen simulacros para pues recordar la importancia del tema de materia de protección civil, nos decían que son bien poquitos los trabajadores en sí, de toda la dependencia y que se encargan de todo, y ya de los inspectores ni hablemos, ¿no? Entonces, bueno, lo que no queremos es que se repita. Recuerde que parte de las acciones de lo que ocurrió aquí en Sonora, en este incendio en 2009 de la guardería ABC, es todo un trabajo de iniciativas de muchos años de trabajo, pues desde que ocurrió este lamentable hecho, que papás con asociaciones civiles, con autoridades han intentado pues ir creando este tipo de leyes, esta ley 5 de junio que decíamos, y la intención es salvaguardar pues a los menores, a los niños y niñas que existan, cualquier riesgo que exista en centros de estancias infantiles, pero también en planteles educativos. Y bueno, ustedes decían, Pati, que se capaciten particularmente y que se cree esta brigada, porque les falta también capacitación a los expertos ahí en protección civil y además que aumente el personal, o ¿cómo lo ven ustedes?
El personal que ya está, que sea capacitado, y el ¿Qué les personal que falta? vaya a ser contratado, que tenga el perfil, Karina. Sí, pero ¿qué les Ahorita, la falta, verdad, Pati? ¿Qué les perdón, falta? ¿Qué les falta a los que ya están? O sea, ¿no están capacitados? ¿Ustedes creen que les tendría que falta? verificar un poco eso, como te digo, o sea, a reserva de que me ponga a verificar los perfiles, pero de los nuevos que se pretenden contratar, que son estas 13 personas, nosotros sí vamos a estar muy al pendiente de los perfiles de estas personas. ¿Cuál es la formación que tienen? Sí, porque muchas veces, y es más que conocido, que la gente que llega a trabajar al gobierno, Recomendados, claro. recomendados, que porque anduvo en la Compadrazgos. campaña, que porque es amigo de fulano, de sutano, sí, entonces con la seguridad de las niñas y de los niños y de todos los sonorenses no se debe de jugar. No. Pues. Mira, te voy a mencionar algunos números nada más, Karina, para que veas en qué rezago y qué tan preocupante es la situación de protección civil en Sonora. A ver. Nada más hablando de las estancias infantiles y de los preescolares. Ok. Sí, porque la ley 5 de junio protege a los niños de 0 a 5 años de edad, entonces cubre desde estancias infantiles hasta preescolares, incluso hasta primero de primaria. Sí. Nosotros estamos manejando una cantidad de 1,000 preescolar con protección civil, de preescolares nada más. No me atrevo a decirte cuántas estancias infantiles hay, porque no tenemos ese número. No está el dato. ¿Sí? No hay lo que viene siendo el RENCAI, Registro Nacional de Centros de Atención Infantil, todavía no se ha hecho ese trabajo para saber exactamente cuántas estancias infantiles tenemos entre las que son del IMSS, ISSSTE, particulares. Y sin contar las que están de manera clandestina. Es decir, no todo está regularizado, pues. No todo está registrado, no todo está regularizado, y es la preocupación que nosotros siempre le hemos externado aquí al titular de Protección Civil, a Juan González. Sí. Mira, nada más de 1,001 preescolar que nosotros estamos manejando este número, pero ahorita viendo una página de la SEP, realmente tenemos 200 centros de educación especial en lo que es Sonora, más 1,572 preescolares. Estamos hablando de 1,772 centros donde acuden niños de 0 a 5 años. Sí. ¿Y sabes cuántas inspecciones hicieron? No, hombre, casi ninguna. A nivel de protección civil, sí. Hicieron 6 inspecciones nada más. Sí. Y aquí no están las estancias infantiles, ¿no? ¿O sí? No, te estoy hablando nada más de los kinder. Las estancias infantiles, pues las que no tenemos. 140, ¿sí? Sin embargo, no están todas registradas. No te puedo decir hay 300, hay 350, porque no hacen ese trabajo, y es lo que en varias ocasiones, en lo personal, yo le he dicho al licenciado Juan González, ¿sabes qué? Es que tienen que salir a las calles, tienen que salir a hacer trabajo de campo e ir detectando, aparte del inspector ciudadano, ustedes como personal que todavía no tienen que salir y detectar estas estancias clandestinas. Pati, porque yo como ciudadana que transito por todo Hermosillo, en cada calle, en cada esquina yo veo una estancia infantil. Sí. De estas 6 inspecciones, ¿cuántas fueron a estancias, por ejemplo, el año pasado? De estas 6 inspecciones, ¿cuántas fueron a estancias, a guarderías, a estancias infantiles? No, te estoy hablando, las 6 que te mencioné fueron a preescolares. Ok, pero no hubo ninguna a estancias, ¿o no sabemos cuántas? Hubo 140 inspecciones a estancias infantiles, pero estamos, o sea, no tenemos un número concreto de cuántas estancias. Es la deficiencia que hay de los 3 órdenes de gobierno, que no tenemos un registro de cuántas estancias infantiles tenemos en Sonora. Sí, Pati, ¿cuál es el problema ustedes a simple vista y como expertos ya en el tema, que ustedes se han capacitado también en esto, el problema más recurrente de las estancias infantiles? ¿Cuáles son las anomalías? Estar cerca de un lugar que pone en riesgo, de una llantera, de una gasolinera, falta de personal, la infraestructura o materia de protección civil al interior, señalamientos, ¿qué es? Es el personal capacitado para estar con niñas y niños, no está capacitado el personal, las estancias que ponen en casas, que la construcción no es adecuada para tener un centro de cuidado, no hay puertas de emergencia. Las últimas que cerraron, era una casa, un residencial que estaba. Sí, entonces eso es lo principal, o sea, no hay puertas de emergencia, no hay extintores, no hay personal capacitado
en algún caso que no, esperemos nunca más vuelva a pasar, sí, cómo reaccionar. No están preparados para esto. Pati, Incluso me atrevo a decirlo que Coordinación sí. Estatal de Protección Civil no está preparado para atender una emergencia como la que empezamos a sufrir el 5 de junio del 2009. Sí. Pati, de estos casos pues que tenemos de los que mencionábamos, que se han registrado 5 por lo menos, yo le preguntaba al titular, le dije, ¿fue por revisiones? Pues fue por inspección. No, me dijo, fue por denuncia. Es decir, pues sí, no hay personal para ir a hacer las denuncias y queda la buena de Dios, porque si alguien no denuncia, pues la anomalía o la estancia infantil está en casa, por ejemplo, la última, hubiese seguido operando. Si alguien no denuncia, ¿no? Porque entonces vas porque hay una denuncia, no porque hiciste una revisión regular, ¿no? Es lo que supervisando, pues. Sí, o sea, las últimas supervisiones, Karina, que se hicieron fue por denuncia, las 7 últimas supervisiones, pero como lo dije al principio, la participación ciudadana es indispensable, claro, es necesaria. Sin embargo, el gobierno no puede nada más dejarle esa responsabilidad, no debe de dejarle esa responsabilidad al ciudadano, ¿sí? O sea, no, mira, aquí está, la gente no denuncia y yo me lavo las manos muy a gusto, qué padre, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que Protección Civil, que el gobierno del Estado realmente se ocupe y se preocupe, ¿sí?, por la primera infancia, sí, ¿sí? Que volteen a ver desde el más alto mando, que es el gobernador Alfonso Durazo, que a veces lo ve y lo vemos que él no se pronuncia por esta causa, ¿sí? A ver, Pati, yo quisiera dejar muy claro, porque me declaro conocedora en muchos temas, sí, a veces ignorante en otros, pero a ver, estas estancias que a mí ya me ha tocado ir, yo recordaba un caso de una estancia que era en una casa habitación, tenían la licencia o el permiso en una casa, pero esa guardería se extendió a 3 casas más, de esas de fraccionamiento, estas así de chiquititas, y mordían, no sé si tú te acuerdas de aquel caso, a un niño como con 13 mordidas en su cuerpo y todo esto, sí, que yo fui y le di el caso y me di cuenta que pues se dieron el derecho de abrir la estancia en 3 casas más, pero tenían el permiso en una. Es decir, a ver, ¿cómo operan para obtener o están operando sin ningún permiso, o quién da los permisos para que inicien, o quién las certifica o garantiza? Porque a lo mejor, como dices tú, llegan y no tienen permisos, y como no hay revisiones, pues siguen operando hasta que los cachen o hasta que los denuncien o hasta que pase una desgracia. ¿Cómo funciona? ¿Quién otorga los permisos? ¿O cómo funciona para operar como estancia infantil, que finalmente son niños y niñas que están a cargo pues de personas que tendrían que tener todos los lineamientos y las reglas para operar, ¿no? En teoría. Así es, mira, de entrada, las que trabajan de manera particular, pues tienen que tener los permisos de protección civil, tienen que tener su reglamento interno de protección civil. Pausa. A estas, por ejemplo, que ya cancelaron o que fueron, es decir, protección ya tuvo que haber ido, las tuvo que visitar de inicio y las dejó operar y luego las canceló. Por ejemplo, estas 5 que mencionamos. Esa pregunta también nos la hacemos mucho nosotros. Mira, es mi duda. Porque... Te voy a poner, es que mira, Karina, siempre lo hemos dicho, lo que pasó con ABC, sí, fue una cadena de corrupción entre los 3 niveles de gobierno. Sí. La guardería ABC era una estancia subrogada del Instituto Mexicano del Seguro Social, que tenía todo en regla. Sin embargo, cuando pasa la tragedia y que nosotros nos metemos a los expedientes jurídicos, nos damos cuenta que todo estaba firmado, ¿sí? Como si todo estuviera perfecto, pues. Que era la bodega de Hacienda, era un estacionamiento donde yo como mamá iba a llegar, iba a dejar mi auto, iba a recoger a mi hijo. Es una cadena de corrupción, Karina, que no creo que se haya extinguido a la fecha, claro, sin mencionar nombres. Claro. Sí, o sea, es que pregunto esto porque también nos preguntamos la otra vez, bueno, ¿cómo se atreve alguien a operar una estancia en una casa? Bueno, pero si la adaptas, si tienes los permisos, pero estás pirata, pues no es que no te ha caído una inspección, ¿no? Y no hay inspección porque no hay personal, entiendo eso, pero si tienen un permiso para operar, es decir, tuvo que haber ido por lo menos Protección Civil a darles ese permiso o a revisar que tuvieran con los señalamientos o todo, o nomás pintan o barren la casa para como cuando va la suegra y luego otra vez todo a la normalidad de manera inadecuada,
Y después, ¿quién más tiene obligatoriedad de revisar, además de Protección Civil? ¿Quién No, más? esas estancias operan por sí solas, Karina, no tienen muchas el permiso de protección civil. Es decir, No son las tienen. piratas. O sea, operan, es por eso que nosotros le hemos solicitado al licenciado Juan González que se haga esa brigada especial, ¿sí? Y que ese recurso que se aprobó en el ejercicio fiscal 2023 sea realmente para las ¿De estancias cuánto? infantiles. Y te lo digo, que sea realmente para estancias infantiles, porque en las reuniones pasadas hemos estado hablando con Juan González y nos ha dicho que solamente irían unas 3 o 4 inspectores para las estancias infantiles. ¿Cuánto es el presupuesto para 2023? Pues el oficio que nos llegó por parte de la coordinación, están hablando de 5 millones para contratar a 13 personas. Ok, de esas 13 solamente quieren mandar 4. Están justificando este presupuesto para 13 plazas para estancias infantiles, como fue la petición de nosotros, pero en reuniones nosotros de consejo con Juan González, él nos ha dicho que solamente se irían 4. Sí, pues de esas cosas que hacen en cuestiones presupuestales para engañan aquí para que se apruebe y luego ya acá acomodan y este no va para acá y este para allá. Ellos están, mira, te voy a comentar algo muy importante. En reuniones del año pasado del Consejo Estatal de la Ley 5 de junio, nosotros solicitamos esta brigada especial que se dieran más plazas para inspectores de protección civil. No fuimos los únicos, otra persona también en disciplina también lo hizo. Llegamos a un acuerdo, Karina, donde se iba, como Consejo Estatal de la Ley 5 de junio, íbamos a hacer un documento dirigido al Ejecutivo Estatal y al Congreso del Estado para que se diera ese presupuesto. Sí. Quedaron muy formalmente Protección Civil a través de su jurídico que se iba a hacer ese documento para que todos los integrantes del Consejo lo firmáramos. Pregúntame si se hizo ese documento. Pues no se hizo. Si ya está aprobado el dinero, pues no. Así, pues pasaron los días y nunca nos llegó ese documento para firmar. Fue por eso que nosotros, como papás y mamás y algunas ciudadanas del Movimiento 5 de Junio, decidimos redactar esa solicitud y firmarlos nosotros, y se lo hicimos llegar al gobernador, ¿sí?, al Congreso del Estado y a algunas otras instituciones. Hoy nos notifican con este oficio Protección Civil que gracias a sus gestiones está ese presupuesto. Sí. Pero en reuniones de inicio de este año nos dicen que si se logran esas plazas, solamente 4 irían me queda claro. a la brigada especial, ¿sí?, de protección civil para las estancias infantiles. Me queda claro que pues se hacen cambios y ya que está aprobado se hace todo esto pues a conveniencia, a interés. Y es lo que no queremos nosotros, y que la gente nos ayude a exigir que conozca de esto. Quieren en la mano el dinero, ¿sí?, y después quieren hacer lo que les da la gana. Lo que les da la gana. A ver, Pati, yo creo que podemos pues seguir o extendernos más con este tema. Yo dejo abierto este espacio. Yo de momento tengo que ir a la pausa, pero creo que nos da para más. Me gustaría, si me permite, en una siguiente entrevista, hablar, bueno, me queda claro que esto no es solamente responsabilidad del ciudadano, no, que se requiere personal, y me gustaría también, yo le preguntaba al coordinador, ¿qué podemos detectar como papás, como mamás? Ustedes tienen súper sensible este tema y me gustaría pues también ver de qué manera podemos ir como afinando nosotros también el ojo, aunque ojo, es responsabilidad social, pero esto le compete al Estado, pero sí que como papás, como mamás, ustedes víctimas ya de una terrible tragedia, podamos compartir y ver cuáles son los focos rojos para nuestros niños, niñas en estancias infantiles, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Me gustaría, si me permiten, una siguiente entrevista para que también pues nos capacitemos y tengamos las alertas pues bien encendidas en este tema. Claro que sí, Karina, con mucho gusto. Nada más, muy breve, de entrada a los papás, a las mamás que van a hacer uso de alguna estancia infantil, lo primero que tienen que hacer es llegar y pedir el reglamento interno de protección civil, que los tengan firmados y vigentes. Okay. Y que se fijen en las salidas de emergencia, en los detectores de humo. Okay, es lo básico, es lo básico. De las personas que están trabajando con las niñas y los niños. Muy bien. Pati, abierto este espacio como siempre en relación pues a este y otros temas. Quedo pendiente, muy al pendiente de este tema, y en tanto le agradezco mucho nos haya explicado puntualmente todo lo que compete a estas brigadas y a la exigencia, a la justa y necesaria exigencia que están haciendo. Muchísimas gracias.
Gracias, Karina. Un abrazo.